Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, y te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Es una gran bendición verle de nuevo otra vez, aunque sea por acá, por este medio. El día de hoy estamos muy contentos de estar reunidos digitalmente, virtualmente, dándoles un abrazo desde acá como familia. Estamos muy contentos de poder hacerlo. Hoy especialmente estamos muy contentos porque podemos participar de la Cena del Señor y hemos estado todos estos días pensando en cómo íbamos a hacerlo y espero que ustedes hayan preparado en casa con alguna bebida, con algún pan para poder hacerlo. Antes que entremos a participar, quisiera recordarles que esto no es un rito, no es un ritual, sino más bien es un acto conmemorativo. La Biblia nos enseña que este es un momento que los discípulos aprovechaban para recordar la muerte del Señor, es decir, el perdón de nuestros pecados y anunciar el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Esto, mis amados hermanos, debe ser el centro de nuestras reuniones. Muchos hoy, pues creo que ya todos nos estamos acostumbrando a estar en este tiempo en casa. Y hoy aprovechémoslo para que este momento sea un momento de comunión, un momento de perdón, un momento de limpiar la mesa, de dejar los resentimientos, de dejar los rencores, de pedirnos perdón y de dar perdón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la Biblia dice que nosotros cuando nos acerquemos a la mesa del Señor debemos discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos entender que unos y otros
somos miembros unos de los otros, que somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, quisiera ir a la palabra del Señor en el Salmo 133, donde dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre las alturas de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida para siempre. El énfasis que quiero señalar en este Salmo 133 no es sobre lo que dice de Aarón y todo esto, sino sobre la bendición de estar todos juntos en armonía, de estar todos juntos en paz. Sé que hay momentos mientras estamos todos juntos, y sobre todo de esta manera en que nos vemos obligados, en que pueden alterarse los caracteres, pero mis amados, es tiempo de estar en armonía, de estar en familia y de poder compartir la cena del Señor. Ahora, quizá hoy tengamos esta galletita y este poco de jugo de uva o la bebida que ustedes tengan en casa, pero ¿saben qué? Alarguemos esta celebración hoy con la comida del mediodía. Hagamos que la comida de hoy sea la cena del Señor, la celebración. Yo les diría si pudiéramos invitar a alguien a venir a casa, pero bueno, eso no se puede hoy. Está limitado por las mismas autoridades. Pero en la medida en que podamos ser hospitalarios, en que podamos compartir con otros, hagámoslo. Así que vamos a orar para bendecir los elementos que vamos a utilizar hoy y para darle gracias al Señor por este momento. ¿Quieres orar tú? Sí. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, en esta mañana, porque tu presencia está con nosotros en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús, bendecimos estos elementos que vamos a tomar, Señor, y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de poder compartir unidos como familia y tener paz en medio de nosotros. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, así como también perdonamos todas las ofensas que hemos recibido, Señor, y declaramos que tenemos paz en nuestro corazón, paz contigo y paz con todos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dice la Escritura: porque yo recibí de parte del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar todos, mis amados, de este pedazo de pan en memoria del Señor. Gracias, Señor. Asimismo dice: tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor estáis proclamando hasta que Él venga. Vamos a beber todos. Gracias te damos, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Celebramos, Señor, que ahora, Padre, nuestros pasos se guíen hacia la eternidad contigo, una eternidad con vida. Gracias, gracias. Y anunciamos, Señor, que pronto tú vendrás por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, nosotros te damos gracias por la bendición sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Y Padre, como dice tu palabra, nosotros tomamos la bendición de este momento, Señor, de estar en armonía, de estar juntos. Y declaro, Señor, conforme a lo que dice tu palabra, quiero proclamar lo que dice tu palabra, que ahora hay, Señor, salud, que hay buen ánimo
y hay vida en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados. Vamos entonces a participar todos con nuestra familia y a continuar con lo que sigue de nuestro servicio hoy. Hola mis hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga grandemente. Esperemos que se encuentren bien. Nosotros desde aquí, desde el calor de nuestro hogar, les enviamos un fuerte abrazo. Decimos que los extrañamos muchísimo. Tenemos deseos enormes de volvernos a reencontrar físicamente, ya que nos hemos visto a través de las redes y de otras herramientas virtuales, pero los extrañamos. Queremos verlos prontamente. Esperemos que estén bien, que estén fortalecidos en el hogar, en la palabra, que estén allí sembrando esa semilla de Dios en el hogar. Y bueno, y con los hijos, alimentando el amor. Así es, mi hermano. En familia, creando una atmósfera agradable y esperamos que en el nombre de Jesús todo va a pasar y nos podamos encontrar nuevamente. Feliz día, bendiciones y que el Señor los siga bendiciendo. Nos vemos pronto. Chao. Muy buenas tardes, hermanos. Les saludamos la familia Laínez López, diciéndole que los queremos y los extrañamos. Durante este periodo que hemos estado ya casi 50 días en casa, la verdad que Dios nos ha hablado y nos ha ayudado a que tengamos más paciencia, amor y tolerancia. Y reconocemos que son tiempos difíciles, pero que hemos confiado en el Señor. Como dice la palabra en Jeremías 29:11, que el Señor sabe nuestros planes y Él reconoce que son planes de bendición y de bienestar, no de calamidad, y que para nosotros los cristianos que le busquemos, Él tiene un futuro de bienestar, un futuro de esperanza. Muy buenas tardes, les deseamos y que estén todos muy bien y esperamos verles pronto. Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Un gran abrazo, un gran saludo desde acá, desde Panamá Oeste. Es para invitarlos a todos a que se queden en casa así como nosotros hacemos, y no nada más para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los demás también. Un saludo a toda nuestra congregación de Casa de mi Padre y que Dios me los bendiga grandemente. Los amamos muchísimo, los extrañamos demasiado, les mandamos muchos besos y abrazos virtuales por los momentos, que ya el Señor se encargará de volvernos a reunir como familia en nuestra iglesia. Hey, ¿cómo están? Esto es para los del PJ y los juveniles. Hey muchachos, sé que estamos aburridos, pero saquemos nuestros hobbies, saquemos nuestras memorias, saquemos nuestro party, hagamos nuestras maratones de party, pero desde casa. Hey, yo me quedo en mi casa, no hay lugar como el hogar. Bien, mis amados hermanos, hoy quiero compartir lo que les quedé viendo la semana pasada sobre el principio financiero. Pero más que un principio, lo que quiero es recordar algo muy importante. Dice en el Salmo 139, versículo 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Lo que quiero recordarles, mis amados, es que Dios nos hizo de una manera tan especial y nos hizo con un diseño. Y en este tiempo de confinamiento, muchos han estado pensando que algunas cosas se han ido por el tinaco de la basura, se han ido por el desagüe. Algunas cosas dicen, no sé cómo las voy a hacer otra vez. Pero el Señor nos está diciendo que Él nos está trayendo a la mente sueños, esperanzas, visiones que nosotros tuvimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos adolescentes. Sueños de negocios, de ser alguien que crea cosas de la nada. A algunos esto les está haciendo sentido en este momento, pero las cosas del mundo se tragaron estas cosas y olvidamos aquellos sueños. Yo te quiero animar hoy a que te detengas un momento y comiences a pensar en estas cosas que Dios puso en ti, estos sueños que Dios puso en ti, estas visiones, estas ideas, estas tremendas ideas que tú pensaste de negocios, pero que te enredaste en la vida y las olvidaste. Porque ahora el Señor lo que está haciendo es resucitando tu creatividad, porque este es un tiempo para ideas de negocios. Hace algunas semanas, 1 o 2 semanas atrás, compartí con ustedes una palabra de parte de Dios, de que Dios está susurrando al corazón de sus hijos innovación, que nos preparemos para innovar.
¿Por qué? Porque este es el propósito de Dios. Entonces, esto no es un tiempo, este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo gastado. Este no es un tiempo que se ha ido, se ha malgastado, sino un tiempo que nos está regresando o nos está haciendo repasar el tiempo de, ¿cómo les dijera esto? Que nos está haciendo volver atrás para la realización de aquellos sueños que tuvimos y que hemos olvidado. Recuerda que el Señor dice, yo he puesto dentro de ti una habilidad para crear. Cuando Él nos formó, cuando Él te formó, puso esta habilidad en ti. Cuando Él te estaba formando en el vientre de tu madre, cuando Él estaba ahí en la matriz donde te estaba formando, como dice el Salmo 139, cuando te estaba dando forma, ahí estaba poniendo el diseño para eso, que hoy has estado pensando que quedó atrás. Entonces, este es el tiempo para dejar que tu creatividad fluya. Ahora, estos no son sueños de cosas improbables, ¿no? No te estoy diciendo que el sueño de cuando pensaste que querías ser astronauta, ¿no? Y ahora quizás no haya tiempo para eso. Sino estoy hablando de aquellas ideas de negocios en que pensaste de hacer cosas de la nada. Este es el momento. Este es el momento. En Efesios 2:10 dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó antes de que el mundo fuese. Dios las hizo antes de que el mundo fuera para que a nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados, mis amadas, dejemos que fluya la creatividad en nosotros. No perdamos el tiempo, aprovechemos este tiempo para dejar que la creatividad fluya en nosotros. Los bendigo en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas y clamo a Dios de que este sea un tiempo en que sus vidas fluyan en creatividad, sus vidas fluyan en innovación, sus vidas resuciten ideas que habían quedado muertas, traigan a recuerdo aquellas cosas que pensaron que eran difíciles, que eran imposibles, pero que ahora vienen a sus manos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, vamos a ir al tema que nos trae hoy de parte de la palabra del Señor. Hace unas semanas comencé a hablar sobre la vida del profeta Isaías y su encuentro con la santidad de Dios. Se recuerdan que estuvimos hablando de que esto fue un encuentro traumático y de su posterior transformación a causa del impacto causado por ese momento en su vida. Es necesario que entendamos, o más bien que entendamos, que si esta enseñanza la dejamos en solo eso, en que fue una enseñanza así, de nada sirve. Si nosotros no entendemos que esto que aprendemos acá es necesario llevarlo a la práctica, de nada nos sirve, ya que debemos anhelar crecer en una relación que nos permita experimentar la santidad de Dios. Nosotros debemos anhelar experimentar la santidad de Dios. Si solo tenemos el conocimiento, lo único que vamos a lograr es cavar un hueco profundo en donde caeremos sin poder salir para vivir lo que Dios nos está llamando a practicar. Yo te voy a dar un consejo y espero que lo tomes. Trata de apagar el celular 1 o 2 horas al día y dedica tiempo a hablar con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Yo sé que hay personas que usan su celular para negociar y para mantener su trabajo funcionando, especialmente ahora que estamos confinados en casa. Pero llega una hora en la que ya no es necesario. Entonces, apágalo, desconéctate un poco y comienza a conectarte con Dios. No te estoy invitando a algo sencillo y fácil, y yo estoy seguro de eso, yo he estado esclavizado a eso también, sino te estoy retando a un cambio de hábitos y a adquirir otros nuevos que te van a hacer crecer y te van a hacer sumar en tu hombre interior. Después de darte un vistazo a la vida de Isaías, un profeta verdadero de Dios, te hablé sobre la petición, o más bien la expresión de una necesidad que los discípulos hicieron a Jesús, luego de que vieron su vida y las señales que hacía.
enséñanos a orar fue la expresión. Enséñanos a orar fueron sus palabras. Y están en Lucas capítulo 11, versículo 1. Ellos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dijeron eso? No solamente por lo que vieron en su vida, sino porque en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy, era la costumbre y en la religión de ellos aprender oraciones para todo. Ellos tenían una oración aprendida para cada cosa. Había una oración que se hacía 3 veces al día, otra que se hacía para salir de la casa, otra oración que se hacía cuando se iba de viaje, otra cuando se comía, otra cuando se hacían negocios. Había oración para todo. Y no es para criticarlo, porque digamos que desde el buen sentido, el objetivo era, o más bien la intención original era tener a Dios presente en todo aspecto de la vida, pero esto se convirtió en una rutina. Y cuando las cosas se vuelven rutina, se vuelven rituales vacíos. Entonces todo esto perdió su valor. Por esta razón, lo que Jesús les enseña a estos hombres no es una oración para repetir, como muchos han caído ahora con el Padre Nuestro. Él no les enseñó una oración para repetir, sino más bien les dio una manera de tener una relación íntima con nuestro Padre Celestial, porque no olvidemos que el objetivo principal de la oración es tener una relación con Dios. Ese fin, o más bien el fin de tener esta relación es conocerlo, es acercarnos a Dios y conocer su presencia santa, conocerlo en su presencia. ¿Por qué? Porque es ahí donde nuestros más íntimos pensamientos y deseos quedan al descubierto. Entonces, no solamente lo conocemos a Él, sino que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, a partir de ese punto en el que nosotros nos vemos delante de Dios tal como somos, no solamente somos sinceros con Él, comenzamos a ser sinceros con nuestros semejantes. Dejamos de tener vidas hipócritas y comenzamos a tener vidas transparentes. Hay en la Biblia la historia de un hombre y sus amigos a quienes les tocó vivir tiempos de incertidumbre, pero de una incertidumbre muy grande. Y este hombre fue Daniel y sus amigos, sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Todos eran prácticamente adolescentes cuando les sucedieron los eventos que nos van a traer el mensaje del día de hoy. Todos ellos pertenecían a la clase noble de Jerusalén, eran unos muchachos, hoy los llamaríamos yeyecitos, diríamos que eran muchachos de una clase social alta, cuando los babilonios los llevaron cautivos. Cuando los tomaron los babilonios y los llevaron con todo el pueblo, los destinos de estos muchachos eran inciertos. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque regularmente estos jóvenes eran esclavizados o vendidos como esclavos. Así que se enfrentaban a un futuro muy incierto. Simplemente los tomaron con todo el pueblo y los llevaron. Yo me imagino que ellos iban pensando, bueno, no sabemos qué va a suceder. Lo más seguro es que nos hagan esclavos de alguien. Al llegar a Babilonia estaban entre la multitud, pero aún así habían sido separados del resto. O sea, no estaban entre todo el pueblo. Si ustedes quieren ver cómo estaban esta gente, pueden leer los primeros capítulos del profeta Ezequiel, y ahí dice dónde estaban todos estos cautivos. Dice que estaban todos reunidos a la orilla del río Quebar. Y ahí estaban todos, desesperanzados, tristes por lo que había sucedido. Y dice acá que estaban, me imagino que los tenían separados por clases sociales, que es lo que da a entender el versículo 3 del capítulo 1 que voy a leer a continuación. Dice en el capítulo 1, los versículos 1 en adelante. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real o de familias nobles
algunos adolescentes en quienes no hubiese ningún defecto corporal, de buen parecer, diestros en toda sabiduría, cultos e inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice, y le señaló el rey una porción para cada día, una porción de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les educase durante 3 años para que al fin de ellos se sentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de entre los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Voy a detener ahí la lectura. Este libro de Daniel contiene y narra eventos sumamente importantes y tan certeros de la profecía bíblica que algunos incrédulos, y déjenme decirles que cuando me refiero a incrédulos no me refiero solamente a gente ignorante de las Escrituras. Teólogos han querido desvirtuar su veracidad diciendo que fue escrito posteriormente a los eventos que aquí se describen, por la exactitud con que Daniel predijo o profetizó los eventos que se darían en el futuro de la historia del mundo. Pero lo dicho por estos incrédulos se contradice con muchos argumentos, algunos de los cuales están incluso en la misma Biblia. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, que fue un profeta del exilio del mismo modo que Daniel, lo menciona en el capítulo 14 y versículo 14. Déjame leérselos. Dice acá el versículo 14 del capítulo 14. Dice, aunque estuviesen en medio de él estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas. Y luego en el 20 dice, aunque estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Y luego en el capítulo 28, el versículo 3, dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel y no hay secreto que te sea oculto. Probando con esto que Daniel ya había hecho acto de presencia en el escenario mundial para el tiempo de Ezequiel durante el siglo VI a.C. Más tarde, el historiador judío Josefo, en su libro Josefo, los escritos esenciales, dice, escucha esto, que Alejandro Magno no destruyó Jerusalén porque tuvo conocimiento del libro de Daniel, comprendiendo que algunas profecías se referían a Grecia, ya que Alejandro Magno murió en el 324 a.C., se deduce que el libro de Daniel fue escrito antes del referido año. Hay otras evidencias, pero a causa del tiempo voy a dejarlo acá. Quizás en otra oportunidad tengamos el tiempo para estudiar un poco más profundamente todas las evidencias que hay acerca de por qué sí es Daniel y fue en el tiempo en que Daniel profetizó que este libro se escribió. Quiero enfocarme en qué sucedió en la vida de Daniel y sus jóvenes amigos y qué cosas tan importantes pueden enseñarnos en la línea de lo que hemos estado aprendiendo y que fue parte de mi introducción de hoy. Perdón. Les decía que Daniel pertenece al grupo de exiliados forzadamente a Babilonia. Está en un grupo de muchachos nobles, según la descripción del versículo 3. O muchachos bien parecidos, o sea, eran pelados que se veían bien, inteligentes, sin defectos corporales, cultos, o sea, no eran maleantosos, sino que eran cultos, sabían cómo comportarse, sabían hablar bien, diestros en sabiduría, y eran idóneos para comportarse en el palacio del rey. O sea, eran gente que sabía cómo moverse en ciertos ambientes. O sea, estaban acostumbrados a moverse en el palacio del rey. O sea, lo que el rey pidió que tuvieran esta gente era un currículum muy estricto. Ahora, ¿para qué los apartaron? El objetivo principal era casi como adornos del palacio. O sea, que fueran muchachos que sirvieran, que fueran asistentes en el palacio del rey, pero que se vieran bien,
no tuvieran defectos, que fueran bonitos, que fueran cultos, que no pusieran en vergüenzas al rey. Pero, ¿por qué los apartaron? El objetivo principal, te digo, era desculturizarlos de su cultura, valga la redundancia, y culturizarlos de Babilonia. Cambiar su manera de pensar, cambiar sus hábitos, que dejaran de ser judíos y se volvieran babilónicos. Conquistarlos no solo militarmente, sino culturalmente también. O sea, que su manera de pensar fuera cambiada en ese tiempo. Ese cambio que estaban provocando en ellos, que se da paulatinamente. Por ejemplo, cuando algunos de ustedes, como yo, nos mudamos de país, esos cambios que necesitamos hacer cuando dejamos nuestra patria y nos vamos acomodando a la nueva, porque déjame decirte algo, cuando uno cambia de país, uno empieza a ver las costumbres del país a donde llega. No pretendas que donde llegues tú vas a hacer a toda esa nación a tu modo. No. Eres tú el que se va a hacer a esa nación nueva. Entonces, ese cambio que tú empiezas a hacer, que lo vas haciendo con el tiempo y te vas acomodando, que tus hijos lo hacen mucho más fácil porque ellos se acomodan fácilmente a la nueva cultura. Y cuando entienden que están en una nueva cultura, eso se va haciendo, digamos, suavemente, paulatinamente. No, a estos los estaban haciendo de una manera violenta. O sea, aquí el cambio estaba haciendo a la fuerza, que estaba haciendo, van a ver de qué manera era. Dice, que se les enseñara, dice, la cultura, la literatura, la historia, la lengua, el idioma de Babilonia. O sea, todo eso iba a suceder con estos muchachos y otros, porque no eran estos los únicos. Había un grupo grande de estos muchachos. Esta narrativa que hace Daniel es del entorno más íntimo de él. Son los que estaban cerca de él. Era su grupo de amigos. Se les asigna la comida de la mesa del rey. Es decir, la dieta babilónica por excelencia se les dará a ellos. Eso es parte del cambio. Y también del vino de la mesa del rey. ¿Sabes? El otro día estudiando un poco de esto y oyendo algunos programas que estaba viendo sobre estos cambios que se dan cuando hay un exilio, dice que lo último que uno deja cuando hay un cambio de país y de cultura, lo último que dejas es tu comida. Tú sigues comiendo tu comida, tus hijos todavía comen un poco tu comida, pero tus nietos ya no comen tu comida. Tus nietos ya son de la nueva cultura. Entonces, quizás lo llegan a probar y llegan a decir, sí, esta es la comida del abuelo, pero ya para ellos su comida es de la nación donde viven. Pero bueno, volvamos al punto. Y todo esto debe suceder en un tiempo específico, en 3 años debe pasar estos cambios. Y no solamente eso, dice que van a presentar un examen ante el mismo rey cuando termine ese tiempo. O sea, que van a ir delante del rey y el mismo rey los va a examinar para ver si los acepta o no en su presencia. Y sucede algo muy importante, que lo leímos hace un momento. Les cambian el nombre. A Daniel lo van a llamar Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Cada uno de esos nombres tiene una conexión con los dioses babilónicos. O sea, el cambio va a ser profundo. Ahora, todo esto es lo que decide hacer Babilonia con ellos. Pero hay algo importante. ¿Qué es lo que decide hacer Daniel? Y Daniel decide hacer una sola cosa. No se opone a nada, solo una cosa, y la presenta como una petición. No es que hace una huelga de hambre y dice, no, a mí no me van a hacer eso porque yo soy judío. No. Él nada más oye al eunuco todo lo que va a suceder y le dice, nada más te pido una cosa. No me obligues a comer de la mesa de los manjares del rey. Y el eunuco se asusta. Dice, no, tú me estás poniendo un precio a mi cabeza con lo que me estás pidiendo.
Pero cualquiera diría asombrado, ¿pero por qué? Si esa es la mejor comida del reino. ¿Qué digo del reino? Del imperio. Nadie en todo el imperio come más rico que el rey. Y de la mesa del rey te van a servir a ti. Y tú estás diciendo que no quieres comer de eso. Pero Daniel sabía con toda seguridad que ninguna de esas viandas había llevado el proceso de limpieza que a ellos se les había enseñado que debía llevar la comida. Que Dios les había enseñado que debía llevar la comida. Eso era parte de su ritual, como de la ley, como parte de su obediencia a Dios. Claro, eso no nos rige a nosotros. Dice que para nosotros la forma de que nuestros alimentos estén preparados para ser consumidos es dando gracias a Dios. Que nosotros podemos comer de todo, solamente tenemos que dar gracias. ¿Sí? Que los alimentos están limpios con nuestra acción de gracias. Entonces, también ellos piensan que quizá esta comida era sacrificada previamente a deidades falsas. O tal vez no, pero por las dudas dijo Daniel, no gracias, no quiero comer de la mesa del rey. En el diálogo que se describe aquí en este capítulo 1, el eunuco a cargo de ellos se opone porque sabe cuánto puede desmejorar sus semblantes. Dice, yo los dejo no comer nada de esto y se van a ver flacos y a mí el rey me va a demandar que porque los deje desmejorarse así. Pero Daniel le propone algo y le dice, prueba con nosotros 10 días. Y por cierto, de aquí sale el invento famoso del ayuno de Daniel, que no sé quién lo inventó, pero que lo usan para todo, para comprar, para vender, para prestar, para subir, para bajar, para hacer de todo con el ayuno de Daniel. No era un ayuno, era una dieta. Aquí, cuando lees despacio y con entendimiento y con inteligencia, te das cuenta que era una dieta de legumbres, era una dieta de vegetales a la que estaba sometiéndose Daniel con un propósito, el no compartir de la mesa del rey. Ahora, aquí mismo dice que estos eran muchachos inteligentes, que eran sabios, que eran estudiados. Yo estoy casi seguro, no en ninguna parte lo dice, pero estoy casi seguro que este hombre sabía a su corta edad cuáles eran los resultados de comer esta comida y que los resultados iban a ser mucho más saludables que el del resto de los muchachos al final de los 10 días. ¿Sabes qué es lo interesante de esto? Que esta decisión la secundaron sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, porque también lo habían secundado en la decisión de apartarse para Dios, que era la motivación de esta petición. Ellos no querían solo decir, no queremos comer solo porque sí. No, la petición tenía una motivación, y era que querían agradar a Dios. Ahora, estos muchachos sabían por qué Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Ellos sabían que estar cautivos en Babilonia, exiliados en Babilonia, era el resultado de su comportamiento. No que era algo injusto. Ellos sabían que eran el pueblo de Dios, pero que estaban ahí por una razón justa. Ellos en ese momento no estaban llamando a hacer cadenas de oración para que el exilio se terminara, ni hacer guerra espiritual para destruir las potestades de Babilonia y que nos dejen libres. No, ellos no están haciendo nada de eso. Ellos sabían que Israel y Judá se lo habían buscado siendo desobedientes a Dios. Ellos sabían. Y sabían que ellos eran parte de esa desobediencia. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Buscaron el propósito de Dios en medio de aquella catástrofe. Y ellos vieron a sus mayores, ellos habían visto a sus mayores corromperse, los habían visto quebrantar la ley de Dios, los habían visto matar y perseguir a los profetas de Dios, habían oído con sus propios oídos al profeta Jeremías traer el mensaje de la boca de Dios y decirles que era la voluntad de Dios y que era lo que tenían que hacer, y habían visto a sus padres y a sus líderes desobedecer. Estos muchachos habían visto todo eso. Ellos sabían que lo que estaban viviendo era el resultado de tanta maldad. Y decidieron que aquella ciudad pagana, o más bien que en aquella ciudad pagana, ellos no iban a seguir el camino de sus padres, sino apartar sus vidas para Dios. Y ellos decidieron que serían hombres que sí agradarían a Dios.
en medio de aquella catástrofe nacional de la que habían sido testigos, porque déjame decirte que esto era una catástrofe nacional terrible. Habían visto, bueno, no ellos no lo habían visto, pero sabían que 200 años, casi 200 años atrás, había caído el reino del norte, el reino de Israel, que ahora había caído, el reino de Judá. Habían visto la destrucción del muro de Jerusalén. Habían visto la quema de la ciudad de Jerusalén. Y lo más difícil y lo más duro, habían visto el derribo y el incendio del sagrado templo. Estos jovencitos habían escuchado, repito, al profeta Jeremías, aquel hombre que habló de parte de Dios, y oyéndolo en esos momentos tan oscuros y difíciles, oyendo a aquel profeta, estoy seguro que esos muchachos oyeron la voz de Dios y la reconocieron. Al llegar a Babilonia, Daniel hizo resoluciones, grandes resoluciones, a pesar de su corta edad. Muchas veces, los momentos críticos, los momentos difíciles, los momentos como estos que estamos viviendo, llevan a los más jóvenes a hacer resoluciones. Los jóvenes que son como estos, que son sabios, que son inteligentes, que piensan, que analizan, que reflexionan. Estos jóvenes llegan a hacer resoluciones y a tomar decisiones. Y eso fue lo que hizo Daniel. Y sabes una cosa, estas decisiones, estas resoluciones, él las tuvo y él las hizo antes de que lo escogieran para ir a la corte. Él no tenía idea de qué era lo que iba a pasar con su vida. Él no sabía qué iba a suceder. Seguramente mientras aún no se decidía qué hacer con ellos, los muchachos se agruparon, cada uno con su grupo de amigos, cada quien buscó, como decimos, a su gallada, y ahí la influencia jugó un papel determinante. Por eso es tan importante saber uno qué amigos son los que tiene y qué amigos son los que a uno lo influencian y qué amigos son a los que uno influencia. Y antes de que fueran llamados a la corte, ya había determinaciones profundas en sus corazones, que hizo de ellos la diferencia con todos los demás. Porque dice que cuando el rey los llamó a su presencia, después de que estos muchachos habían pasado 3 años solo comiendo legumbres, solo comiendo vegetales y aprendiendo las costumbres, la lengua y la cultura de los babilonios, dice que no se hallaron muchachos más sabios de entre todos los que se habían presentado, y que de todos el más sabio era Daniel. ¿Quién fue el que hizo eso? Esa obra en la vida para que estos muchachos resaltaran en medio de todos. Dios, porque Dios siempre honra a los que le honran. Porque hubo una decisión en un momento preciso. Entonces, durante 3 años vivieron todas las comodidades, quizá mayores de las que habían tenido en Israel. Recuerden que este era el imperio, uno de los imperios más grandes que existió en la historia del mundo. Pero sus corazones, en medio de aquel imperio, de aquel lujo, de aquella comodidad, sus corazones ya estaban determinados a ser fieles a Dios. En los capítulos que siguen del libro de Daniel vemos los resultados. A pesar de que se levantó oposición contra ellos, a pesar de que se levantaron enemigos contra ellos, que los querían destruir, que casi los llevaron a la muerte, a pesar de todo eso, aún así Dios los exaltó y llegaron a ser gente respetada. Daniel fue uno de ellos que llegó a vivir casi 100 años y conservó el respeto de los reyes y de los hijos de esos reyes, los herederos de Babilonia, hasta el final. Todo por una decisión a tiempo, una decisión para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Y yo quiero invitarte hoy, para terminar, a que en este tiempo de confinamiento, en que quizá vemos hacia adelante y pareciera que como que no hay esperanza, como que no sabemos qué va a suceder, todavía no tenemos noticias claras de qué es lo que va a suceder.
Pero es el tiempo de tomar decisiones. Decisiones para ser fieles a Dios. Este es el tiempo, mis amados, de afirmar el corazón si queremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas en el tiempo que está por venir. Los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has permitido tener. Este tiempo, Señor, en que has parado todo para hablar a nuestros corazones. Te pido en el nombre de Jesucristo que a cada uno de mis hermanos, aquellos que han estado atentos a este mensaje y que has hablado a sus corazones, Señor, les des la voluntad, la entereza, el carácter, Señor, para tomar las decisiones correctas en este tiempo. Yo los bendigo en el nombre de Jesucristo y clamo, Dios Todopoderoso, que aquella misma decisión, aquella misma resolución, aquella misma determinación que Daniel encontró en ti, pero que encontró en él, Señor, ellos la encuentren también para tomar la decisión en el tiempo oportuno. Padre, bendigo a cada familia que me esté escuchando. Clamo, Dios Todopoderoso, que les proveas todo lo que necesitan, que no permitas que nada les haga falta, que des comida suficiente sobre sus mesas, vestidos sobre sus cuerpos, calzados sobre sus pies, que no falte nada en sus casas, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo, los guardes de todo mal, que en ellos se cumpla la palabra que dice, Señor, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Guárdalos de toda peste, de todo contagio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo, mis amados, los amo con todo mi corazón. Les envío un fuerte abrazo y sinceramente les digo que los extraño ver sus rostros cara a cara, poderles abrazar y poderles bendecir. Gracias por estar ahí y gracias porque siempre han sido fieles para enviar sus bendiciones, sus provisiones en sus ofrendas. Muchas gracias, de verdad. Que Dios los bendiga y siga sobreabundando sus vidas en todo lo que hacen.